aquí está, segundo grado, aquí este es el límite, ¿no? Cuando se produce disrupción de esta parte, de este límite de la epidermis con la dermis, se produce una flictena y corresponde a un segundo grado superficial. Si es que la lesión ya pasara por debajo de esta hacia la dermis reticular, sigue siendo de segundo grado, profunda en este caso, pero ya sin presencia de flictena. En ambos casos van a ser, acá de repente un poco menos vistosa la coloración, acá es dolorosa, eritematosa, exudativa. Ahí está, esta es una flictena, ¿no? Aquí también. Así se produce, están viendo, miren qué magnitud logra obtener un miembro lesionado, ¿no? Miren cómo se hincha. Cuánto de líquido está secuestrando acá. Entonces, imagínense si esto está a nivel de la muñeca, comprime, ¿no? Y puede producir un efecto de manguito, incluso hasta en los dígitos. Si es que es en los dígitos, hay que realizar una escarotomía, ¿no? Unos cortes longitudinales para liberar. ¿Cómo nos damos cuenta que realmente estaba habiendo presión? Cuando uno realiza el corte, la piel se empieza a abrir así como un libro. Se abre, ¿no? Ya está, segundo grado. En esas cositas ya no pueden fallar. En ese tipo de preguntas no se pueden equivocar. El tratamiento quirúrgico de las quemaduras de tercer grado debe realizarse al inmediata, precoz y tardía, ¿no es cierto? Inmediata, 24 a 48 horas. Tardía, pasado los 5 días. Precoz, tercer día. Tratamiento de las quemaduras de tercer grado es la escarectomía, ¿cierto? No confundan, escarectomía. Estamos hablando, miren, ya no le vas a decir que si es que fuera un manguito, acá la lógica nomás sale todo, miren. Si fuera un manguito, si vamos a hacer escarotomía, ¿vas a esperar hasta el tercer día para hacerle eso? No, no es cierto. Se supone que te quemas, de acá a 2 horas eso está hinchado. Y si no lo liberas, para el día siguiente eso está ya necrosado, ¿entiendes? Entonces no lo vas a hacer al tercer día, pues. Tratamiento quirúrgico está de las quemaduras de tercer grado. Acá no está diciendo el tratamiento quirúrgico de un síndrome compresivo, de un manguito, no dice tratamiento agudo, inmediato, de emergencia, no dice, ¿cierto? Está refiriéndose al paciente ya está hospitalizado, está con su quemadura, todas las 2 nalgas con tercer grado. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tienes que meter bisturí y hacer una escarectomía tangencial, se llama eso, ¿no? Retirar el tejido necrótico para después hacer un injerto. Ahí está, inmediata, 24 a 48 horas, precoz, tercer a quinto día, tardía, posterior al quinto día. ¿Por qué era al tercer a quinto día? Porque el paciente tiene que estar estable y generalmente a las 24 a 48 horas ese paciente todavía está en riesgo, ¿no es cierto? No está estabilizado. Ahí está, tercer día. La necrosis coagulativa, a ver si han anotado la mnemotecnia, es el mecanismo fundamental que caracteriza las quemaduras por químicos. Químicos, ácidos o álcalis. Ácidos o álcalis. Ácidos, coácidos, ¿no? Coagulativa, ¿sí? Póngale una grande, póngale acá y ahí para abajo póngale ácidos. Entonces eso nunca se les va a olvidar, ¿no? El otro, licuefactiva, L del, ¿no es cierto?, de álcalis, ¿no? Esas cositas le salvan a uno. Ustedes han visto los textos de estudio de los extranjeros, de los norteamericanos, por ejemplo. Todo es mnemotecnia, es una manera fácil de, claro, todo es, lo relacionas así, eso nunca, una imagen nunca se te va de la cabeza. Regresa, ya lo relacionas. Pero grabar así las cosas fríamente no tiene sentido, ¿no? O uno lo relaciona, lo entiendes bien, con una mnemotecnia bien hecha, ahí está, fácil. Con mirar una imagen se te viene todo a la cabeza. Es más probable que una úlcera de Curling, como complicación de una quemadura severa, puede producir obstrucción, perforación, hemorragia, hilio paralítico o dolor.
¿Qué son las úlceras de Curling? Son las últimas úlceras gástricas de los quemados, de los estresados, ¿no es cierto? De estrés. En este caso de los quemados, la quemadura per se es un estrés. Entonces, obstrucción. Si bien es cierto que unas quemaduras, grandes quemados producen hilo, ¿no? Se produce hilo, pero que posteriormente se va resolviendo. Perforación. No. Hemorragia, hilo paralítico, difícil, ¿no? No es lo frecuente. Dolor. Entonces, lo más frecuente sería hemorragia, ¿no es cierto? Tanto estrés, los pacientes empiezan a hacer hasta melena. La solución del lactato de Ringer es de elección en el manejo del gran quemado, excepto en casos de... ¿Cuándo utilizo el lactato de Ringer? Bueno, en este caso, pues bueno, el cloruro de sodio, ¿no? Nosotros no tenemos lactato de Ringer, entonces utilizaremos en quienes, excepto en quién no utilizamos. A ver, usamos o no usamos en mujeres menopáusicas, posmenopáusicas, no usamos en diabéticos, no usamos en osteoporóticas, en niños menores de 2 años o en quemaduras de más del 20% de superficie corporal. ¿Qué dicen? A ver. ¿Qué dice Harry? ¿Qué dice? ¿Quiénes van por mujeres posmenopáusicas? Que levante la mano. Nadie. ¿Quién va por diabéticos? ¿Quién va por osteoporóticas? ¿Quién va por menores de 2 años? 1. ¿Quién va por quemaduras del más del 20% de superficie corporal? Y el resto no va a ningún sitio. ¿Ah? No hay N acá. Tienen que escoger algo. A ver, otra vez. ¿Alguien va por la A? ¿Por la B? ¿Por la C? Ya, acá solamente un doctor está eligiendo. ¿Ah? Vamos, elijan. Están para equivocarse, normal. ¿Ah? De 2 años, ya hay 2 opciones ya. ¿Quién va por otras opciones? O por las mismas. Diabéticos, ya, ¿qué es lo otro falta? Está variadito el menú ahora ya. ¿Diabéticos? Para en pareja. No han ganado 2 a 1. A ver, allá el maestro dijo, ¿qué dijiste atrás? ¿La D? ¿B? Ya está en pareja entonces. Bueno, mujeres posmenopáusicas, no hay razón por qué no usar, ¿no es cierto? Diabéticos, si fuera glucosa, ¿no? O mujeres con osteoporosis, ¿qué le va a hacer? Nada, ¿no? Niños menores de 2 años, quemaduras de más del 20%, nada tiene que ver. Entonces niños menores de 2 años. ¿Por qué? Porque si le ponemos solamente cloruro, los niños no tienen reservas energéticas, ¿no es cierto? Entonces tenemos que intercalar con dextrosa. ¿Ya? Los niños necesitan volúmenes mayores de líquidos endovenosos que los adultos para quemaduras de tamaños similares. Tienen menos reservas metabólicas de glucógeno hepático para mantener glicemia adecuada durante el periodo de reanimación de las quemaduras. Por esa razón, deben recibir cloruro de sodio más líquidos glucosados al 5%. ¿Ya? En las quemaduras, según la regla de los 9, a las quemaduras de la cabeza y cuello les corresponde un porcentaje de todos al unísono. ¿Cuánto? 9%. Oye, ¿esto qué pasó? O sea, bueno, yo no sé, yo le mandó correcto y qué ahora pasó acá. Pero ya bueno, es 9% del otro. ¿Cuál es el tratamiento esencial de la fasciitis necrotizante?
así sin alternativas, ¿no? Ya lo he dicho antes, ¿ah? ¿Mm? ¿Mm? Debridación quirúrgica, ¿no? Debridación quirúrgica es una fascitis, es una zona que está expuesta a tensión, entonces hay que liberar eso. Ahí está, no sé, se ha desordenado nomás acá. Ahí está la A. Cabeza y cuello. Está bien, todo se ha desordenado acá. ¿Qué habrá pasado? Una quemadura que afecta epidermis con características eritematosas, sin flictenas ni exudado y causa dolor. Se trata de... ¿Eh? ¿Cuál? ¿Primer grado? Ya, quemadura solar, ¿no? Ahí dicen no hay flictenas ni exudado, o sea, seco. Solamente causa dolor. Primer grado. Cura sola. ¿Cierto? Ojo, ¿ah? Mucho palabrería acá, ¿no es cierto? Y es primer grado, ¿no? Epidermis, aquí está, afecta epidermis. Con eso ya lo ha dicho todo ya de frente. Ahí está. Primer grado, aquí está la primera capa. Quemadura solar, roja, caliente, dolorosa. Quemadura de primer grado, ¿no? Quemadura de segundo grado, espesor parcial, ampolla, dolorosa, rojo, rutilante, exudativa. En el paciente gran quemado, la colocación de injertos previenen las infecciones, preservan el tejido de granulación, disminuyen las pérdidas de agua por evaporación, conservando la función articular y disminuyen el dolor. Aquel injerto que no necesita fijación con puntos es, mira, que les han dado bastante conocimiento acá, bastante teoría les han dado. En el paciente gran quemado, la colocación de injertos previene las infecciones, obviamente, preservan el tejido de granulación, disminuyen las pérdidas por agua, conservando la función articular y disminuyen el dolor. Aquel injerto que no necesita fijación con puntos es aloinjerto, heteroinjerto, homoinjerto, productos sintéticos derivados del petróleo o autoinjerto. ¿A qué se refiere esto con productos derivados del petróleo? A los apósitos de curación, que son cosas externas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es un aloinjerto? Ahí está, eso puede venir como pregunta. ¿Qué es un aloinjerto? O un aloinjerto es esos conceptos hay que fijarlos, ¿ah? Un heteroinjerto, ¿qué es? Un homoinjerto, ¿qué es? Un homoinjerto, ¿qué es? ¿Mm? Ahí está, gemelo, está bien. Aloinjerto, aloinjerto. No, aló, acuérdate de aló. Aló, ¿a quién le dices? ¿A ti mismo? No, ¿no es cierto? A otra persona le dices, ¿no es cierto? Es de la misma especie, ¿ya? Acuérdense, dice aló le sirve, ¿ah? ¿Con quién? A ti mismo, ¿no es cierto? Homo sí, pues, facilito sale, ¿no es cierto? O auto también sale, ¿no es cierto? Pero aló, ¿para qué no se aló? Al otro, ¿no es cierto? Con otra persona estás diciendo aló. Entonces, es de la misma especie. Y el heteroinjerto o senoinjerto también, ¿no? Autoinjerto, ya, pues ¿para qué sirve, no? ¿Para qué voy a decir más? Autoinjerto de uno mismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál no necesita puntos de fijación? Corren las apuestas. A ver, champén, a ver. Prueben vuestra suerte también, pues. ¿Ah? Ya, a ver, les ayudo, ¿ya? La D no es. Ya les queda menos, ¿ya? ¿Cuál es? Ya les ayudo uno más, ¿ya? La B no es.
Ya tienen la A, la C y la E. La E, uno va por la E. ¿Otros? ¿Mm? Maestro, ¿por qué hablas? Mándate por uno. ¿Cuál vas? La E. Maestro, atrás. Ahí está, ahora sí, ¿ves? Ya están champeando bien. Está mejorando esta champa, ¿eh? El autoinjerto, ¿por qué no necesita puntos? ¿Por qué? Porque como es propio tejido, ¿qué es lo que pasa? Por decir, tienes un lecho acá en el tórax, una herida tienes. Te quemaste, ¿no? Te cayó el agua, tercer grado, te rasparon, tienes una herida en granulación, ¿no es cierto? Te sacan el injerto de acá de la piernita, agarran un pedazo, una pequeña, una telita delgadita, pues, ¿no? Te lo ponen acá, lo limpian bien, lo ponen acá. ¿Qué pasa? Como es tu propio tejido, existen receptores acá, existe, ¿no? De ambos lados, se reconocen. Es como un enamoramiento propio, ¿no? Le pertenece. Entonces, a los pocos minutos que tú le pones la piel, eso ya como un esparadrapo se empieza a pegar. Ya no se quiere mover. Pasan los minutos y ya no se mueve menos. Ese es el mecanismo por el cual pega, ¿no? Entonces tú encima le pones simplemente unos apósitos, lo vendas, pasan las horas, pasan los días y eso según pasa más tiempo se va pegando más. Se dice que hasta el tercer, cuarto día ese injerto está adherido. ¿Adherido qué quiere decir? Que todavía no está fijo, ¿no es cierto? Aplicando suficiente fuerza lo puedes sacar. A partir del quinto día ese injerto ya es inamovible, ya está prendido. Por más que tendrías que cortar otra vez porque ya no sale. Ya está, ya se reconoció. ¿Entiendes? Entonces por eso es que no necesita puntos, porque tú lo pones y se prende, se pega solito, se reconocen. Lo más importante en el manejo del gran quemado luego de una adecuada permeabilización de la vía aérea es ¿qué cosa es lo más importante? El paciente sea quemado y le has puesto su vía, entonces ¿qué cosa es? ¿Qué cosa tienes que hacer? ¿Por qué se muere el paciente en el inmediato? ¿Mm? Ya lo he dicho, ¿ah? ¿Por qué se muere? ¿Qué cosa hace? ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Qué cosa pasa con el paciente? Tienes un gran quemado de 40%. ¿Mm? Secuestro de líquido, ¿no es cierto? Se hincha, secuestra el líquido, el intravascular se queda vacío. Entonces, ¿qué cosa tienes que hacer? Tienes que reponer hidroelectrolíticos, tienes que usar antibióticos porque no se muera, tienes que usar cirugía de emergencia, antibioterapia sistémica, limpieza quirúrgica. ¿Ese rato lo va a salvar? ¿Qué cosa tengo que aplicar? Reposición, ¿no es cierto? Les he dicho, se mueren. Las 24 horas son básicas, para eso es Parkland. Esa es la fórmula de Parkland para reanimar, rehidratar al paciente de emergencia. Ya no es justo que un paciente se vaya a morir en un hospital, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no hay un cloruro, ¿no? Si lo llevas a un hospital, le pones a chorro, lo hidratas, entonces ya se estabiliza. Ya después, cuando esté estable, viene la limpieza, los antibióticos, les he dicho, a las 48 horas. Aquí está. Antibióticos a las 48 horas. Uso de antibióticos tópicos, bueno, lo curarás cada día, ¿no? Cirugía de emergencia, no se entra, a no ser que sea una... ¿Qué cosa, no? Limpieza quirúrgica, nada, al tercer día. Listo, la A. Entonces ya estamos viendo para qué sirve el Parkland, ¿no es cierto? Cuando se utiliza es reposición hidroelectrolítica de emergencia, es el tratamiento más importante en el gran quemado, ¿entienden? Estamos recapitulando todo. De tanta repetición, ya se está quedando fijados los conceptos. Ya lo han visto ya. Durante la fase aguda, la causa más frecuente de muerte en los grandes quemados es, estamos hablando grandes quemados. Si ustedes han visto en el concepto que he dicho, grandes quemados son tales cosas, ¿no es cierto? No nos fijemos como gran quemado una sola cosa, no solamente extensión. Grandes quemados son otras cosas, ¿no es cierto?
El término grande quemado significa varios, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles? Intoxicación por monóxido de carbono, shock neurogénico por dolor, neumonía, trastorno hidroelectrolítico, deshidratación. ¿Por qué se mueren los grandes quemados en la fase aguda, o sea, inmediatamente casi, en las 24 horas, etcétera? ¿Por qué se mueren? ¿Mm? ¿Se mueren por shock neurogénico por dolor? ¿Se mueren por neumonía? ¿Una neumonía fulminante es inmediata? ¿Se mueren por trastorno hidroelectrolítico? Puede ser, ¿no? Puede ser. Pero ese es uno solo de los casos, ¿no es cierto? Puede ser. ¿Deshidratación? Ese es un término un poco más, ¿qué te puedo decir, no es cierto? Un poco más leve, creo, ¿no es cierto? Deshidratación no es tanto como trastorno hidroelectrolítico, que es más complejo, ¿no es cierto? Más completo. Entonces nos quedaría trastorno hidroelectrolítico o intoxicación por monóxido de carbono. ¿En cuál se puede morir antes? Monóxido, este es más letal. Les he dicho, si a un paciente que no tiene nada lo mandan a la casa, se muere en la casa, casi con seguridad, ¿no? Se muere. Por ejemplo, saquen a consideración eso para que se muera, por ejemplo, por trastorno en un hospital es un poco difícil, ¿no? Pero por esto sí. Otros que ya no llegan, estamos hablando de lo más agudo, ¿no? En el momento de la quemadura, etcétera. Un quemado todavía, he visto un quemado prácticamente de 99% que ha durado como 3 días en el hospital. Casi 99%. De repente para el siguiente grupo lo voy a poner la foto. Solamente le quedaron parte de los genitales sin quemarse. El resto totalmente calcinado. Ha durado como 3 días en ahí pedaleando el pato. Pero uno de monóxido, porque tú te quemas acá, ya ni sales en camilla, ¿no? Sales para la morgue, ¿ya? Por eso es fase aguda. Ahí está, causas de mortalidad, falla multiorgánico, sepsis, arritmias, neumonía, insuficiencia renal y otras, ¿no? Durante la fase tardía, la causa más frecuente de muerte en los grandes quemados es intoxicación por monóxido, ya fue, ¿no es cierto? Ya no es tardía, es aguda. Shock neurogénico por dolor, neumonía, trastorno hidroelectrolítico, deshidratación, lo mismo. ¿Cuál es? Este ya fue. Entonces, por consiguiente, este también ya fue, ¿no es cierto? Y este también ya fue, ¿sí o no? Entonces solamente queda shock neurogénico o neumonía. Ya, moneda, ¿no? ¿Sí o no? Ya solamente quedan 2 opciones. ¿Cuál? La C. En realidad es una sepsis, lo que tiene punto de partida una neumonía, ¿no? Como punto de partida pulmonar. Ahí está, miren todo lo que ocasiona una quemadura, miren. Edema post-quemadura, injuria térmica, aquí está pérdida de la barrera cutánea, respuesta hipermetabólica. Por esto, como se acelera todo, falta nutrientes, desnutrición, catabolismo proteico, inmunodepresión. Ya les he dicho, las proteínas son defensas. Infección, por consiguiente, como está inmunodeprimido, se infecta la herida. Esto, ¿ves? Acá, esta inmunodepresión va a dar un CIRS. Este shock hipovolémico afectará a los pulmones, los riñones, los intestinos, insuficiencia en cada uno de estos. Todo ¿no? Por esto es un paciente quemado, gran quemado. Es un paciente prácticamente de riesgo, ¿no? Por eso debe pasar a la UCI. Ahorita por todos lados se complica. Y encima si no le das de comer. En las quemaduras eléctricas la gravedad depende de, a ver aquí, del tipo de corriente, del voltaje, del amperaje, resistencia de los tejidos o de todos, o de ninguno. Tipo de corrientes, ¿qué tipos de corrientes conocen?
corriente alterna y corriente continua, ¿no es cierto? La corriente que estamos, o la electricidad que estamos consumiendo acá, ¿qué tipo de corriente es? Alterna. La continua es de las baterías, las pilas, ¿no es cierto? ¿Por qué se dice que es alterna? Porque está cambiando de polo, ¿no es cierto? Así va de positivo a negativo, está que salta el electrón. La continua porque solo va, por eso es que tiene polo positivo y negativo, ¿no es cierto? Continua, va en una línea. ¿Ya? El voltaje, ¿qué cosa es el voltaje? El voltaje es la fuerza con la cual van los electrones por el conductor eléctrico. El amperaje es la cantidad, se puede decir, de electrones. Amperaje o intensidad, ¿ya? Amperaje o intensidad. El voltaje, pues 220, 380, etcétera. El amperaje generalmente 1.2 amperios, ¿no? La resistencia de los tejidos en ohmios, o sea, es la oposición al paso de los electrones. Cuanto más conductor es un material, menos calor produce, ya les he dicho. Cuanto más resistente es, más calor produce. Entonces, la gravedad de qué cosa va a depender. Depende del tipo de corriente. Si te quemas con corriente continua, con corriente alterna, ¿varía o no varía? Sí. Depende del voltaje. Si te quemas con 220 o con 1000 voltios, ¿es igual? Depende, ¿no es cierto? El amperaje depende si te quemas con 0.5, 0.05 de un juguete o que te quemas con 1.2 voltios de una plancha. La resistencia de los tejidos, ¿sí? ¿Importa o no importa? Sí, ¿no es cierto? Entonces, de todos, ¿no es cierto? Todos. Ahí está, la ley de Ohm. Nos dice que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia, ¿no? Y acá lo que les decía, el efecto Joule, ¿no? Es el efecto generador de calor. El calor, dice que el calor generado por un conductor va a ser directamente proporcional al cuadrado de la resistencia, al cuadrado de la intensidad por la resistencia y el tiempo transcurrido. Entonces, miren, nos damos cuenta, si un elemento es bastante resistente, fíjense esta fórmula, si es resistente, sube el calor, ¿no es cierto? Si no tiene resistencia, baja el calor. Si la intensidad es alta, más calor. Y el tiempo, ¿entiendes? Por eso es, si estás bastante tiempo expuesto a un conductor que te está chicharrando, va a quemar más. Si ese elemento pasa por una parte del cuerpo que se llama resistente, va a quemar más calor, ¿no es cierto? Y aquí está. Ese es el efecto Joule. Entonces la respuesta es todas, ¿no es cierto? Tiene que ver el tipo de corriente por la fórmula. En la fórmula están puestos todos los elementos, entonces todos tienen que ver. Ni más que decir. A ver, las quemaduras de tercer grado se diferencian clínicamente por no duelen ni se sienten, intenso dolor, hipersensibilidad táctil, existen flictenas hemorrágicas intensamente eritematosas. ¿Cuáles? Claro, tercer grado ya está muerto todo, ¿no es cierto? Está zancochado los vasos, está zancochado los nervios, entonces este paciente no siente nada, se ve como un jabón, algo blanquecino. Entonces, si no siente, ahí está, esto, ¿no? Se quemó todo, hasta el celero subcutáneo.